ojo con los gritos de los abuelos. ¿Qué están diciendo? Tú sabes que muchas veces por la noche o por el día, ¿no? Empiezan a gritar y parece, bueno, pero ¿qué están gritando? Es que no le prestamos ni oído ni nada. Total, que ella dice que empezó a escuchar gritar a la abuela y fue para el dormitorio de la abuela y conforme iba llegando, la estaba escuchando que decía: fuera de aquí, que no quiero veros, que os vayáis, que os vayáis, que os vayáis. Esta se asustó, dice: le ha entrado alguien a mi abuela a la habitación. Entonces entra a la habitación y la abuela estaba en un estado nervioso. Abuela, ¿pero qué te pasa? Dice que han venido uno a buscarme, que dice que me quieren llevar. Y dice la nieta: pero bueno, abuela, ¿quién es? Dice: esos de ahí. Entonces ella miró y vio como un portal, como un redondel, algo redondo que se iba abriendo y dentro había un paisaje con gente. Ella lo vio. Hola a todos, soy Perla Eicor y te doy la bienvenida a mi podcast Así es como tú. Y pues este es un podcast, ya sabes, que es de ciencia y de espiritualidad. Y pues hoy tengo a una médico que ya ha estado con nosotros 2 veces en el podcast, que ya la considero de la casa. Y quiero darle la bienvenida a la doctora Lola Paricio. Doctora, ¿cómo está? Muy bien, Perla. Gracias por considerarme aquí como en tu casa, porque la he visitado. He estado aquí contigo varias veces y yo encantada de volver cada vez que tú me invites. Gracias. Doctora, vamos a hablar hoy en el primer podcast que hicimos, que ya se fue un tiempo, y se los voy a poner aquí para que ustedes lo chequen, ¿no? Fue un podcast de las facetas del tránsito de la muerte. La doctora ha investigado de una manera, desde la ciencia ha investigado estas facetas que surgen durante este proceso antes de morir en una persona, ¿no? Cuando está enfermita en el hospital. Pero también quiero decirles a ustedes que la doctora es médico psiquiatra y médico general, practicante en el hospital de Andalucía, doctora. Andalucía. Andalucía, Andalucía, ok, Andalucía. en el Ok, sistema andaluz de salud. ok. También la doctora tiene su propio canal de YouTube y es, como les digo, ella ha investigado de una manera científica sobre el proceso del tránsito de la muerte. Y también tiene la doctora este nuevo libro, bueno, es un libro que ya va en la tercera edición. Va por la cuarta, ¿eh? Aquí me ponen que la La tercera edición. tercera, pero va por la cuarta ya. En noviembre del año pasado Ah, salió en la noviembre, cuarta. ok, Sí, 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 ok. sí. Y este es el libro de la autora. El final es el principio, que ustedes lo pueden ver aquí en pantalla. Y la verdad me ha gustado muchísimo. Es una guía para cruzar el otro lado. Y la verdad es que me ha gustado muchísimo. Y aquí habla mucho la doctora sobre estas facetas y presenta casos. Y hoy vamos a hablar en el podcast, doctora Lola. Muy Soy muy bien. emocionada para hablar de todas estas cosas. Pues mira, yo también, porque es un tema que me apasiona. Tú puedes decir: ¿y cómo que te apasiona el tema de la muerte? Pues porque cuando empiezas a estudiarla, acercarte a ella, superar los miedos que la sociedad también nos impone, y empiezas a investigar, a observar, a ver lo que le sucede a la gente que está en ese tránsito, resulta que es una parte de nuestra vida muy mágica, es muy misteriosa. Ocurren realmente cambios en cuanto a nuestra trascendencia. Hay visos de qué es realmente nuestro espíritu, nuestra alma. Sabes que esto lo están investigando los que se dedican a las experiencias cercanas a la muerte, la persona que tiene una parada cardíaca y el espíritu, la esencia, la conciencia que tenemos dentro de nuestro ser sale y empieza a, primero sigue viva y empieza a tener una serie de experiencias fuera del cuerpo Sí. y se le aparece el nuevo mundo o un nuevo mundo que no es de este plano, está en otra dimensión, vamos a decirlo así. Pues yo me di cuenta, viendo a mis pacientes, escuchándolos, ¿vale?, que cuando se está en los aledaños de la muerte, no hace Ok. falta
No hace falta ya que hayas muerto, que el corazón se te haya parado, no, sino que cuando estás en lo aledaño de la muerte, el portal se abre. Ok. Se abre ese portal. Cuando tienes una ECM, una experiencia cercana a la muerte, el portal se abre, pasas por el túnel, que si ves la luz y todo lo que allí te acontece, pero cuando estamos en las últimas semanas, horas, pues ese portal se abre también, porque vamos al mismo sitio que el que tiene una experiencia cercana a la muerte, pero en vez de hacerlo Ok. de manera súbita, lo vamos haciendo poco a poco. Y esto usted ha investigado, doctora, vamos a hablar de la faceta de las visitas, porque les voy a Sí. decir aquí a ustedes, hay varias facetas. La doctora cataloga la faceta inicial será la fase del aviso, Ujú, la fase de la llamada ujú. y está la fase de las visitas, que es que vamos a hablar hoy en el podcast. Bien. La fase del efecto aduana, esa no la había escuchado, doctora. Bueno, vale. Y las experiencias de despedida. Estas son fases, bueno, a lo mejor me crucé aquí. Y las experiencias de muerte compartidas. Esa también Sí. no la habíamos tocado aquí en el podcast, doctora. No. Pero sí que me gustaría hablar, tocar la parte de las fases de las visitas, ¿no? Ujú. Tal vez a lo mejor podríamos hacer otro podcast y no y hacer Podríamos más hacer una... facetas así sí, para mira, explicarlo todo. exactamente, porque mira, esas fases las he descrito yo, Ujú. ¿vale? Le he puesto el nombre yo porque viendo un caso y otro caso y otro caso y otro caso, viendo muchos, ya has visto que el libro está basado en los casos, Sí. está basado en las vivencias y en la experiencia de las personas. Esto no está basado en ninguna creencia. No, es que yo soy de esta religión o de otra, o yo creo esto, yo creo lo otro. No, estaba en las vivencias y testimonio de las personas. Yo vi que yo tenía muchísimos casos que además me dediqué a escribirlo y a recogerlo, y hubo un momento en que me puse a mirarlo y vi que tenían un patrón. Como en la experiencia cercana a la muerte, tienen un patrón también, ¿no? Y vi que cuando se está pasando al otro lado, tienen un patrón también. Y ese patrón empezaba con la fase de aviso, luego llegaba la fase de la llamada, luego la fase de las visitas y luego la fase de las despedidas. Y dentro de la fase de las visitas, yo catalogo ese efecto aduana que a mí me llamó la atención. Ok, eso es. Ok, pues es que qué interesante, ¿no? Doctora, ¿nos podría usted describir digamos, definir qué son las visiones en el hecho de muerte? Sí, pues mira, las visiones en el hecho de muerte son una serie de experiencias y de vivencias que tiene la persona que está moribunda y que se refiere a la visión, los ve o aparición de seres que ya han trascendido. Dices tú, bueno, mi padre decía que veía a su madre cuando estaba enfermo, mi madre veía a su tío, mi tío veía a los primos, ¿no? Pero el tema de la muerte está muy inexplorado, o sea que no hay estudios. Básicamente, de todo lo que yo estoy contando hay muy pocos Sí, estudios, hay muy ¿vale? pocos, sí. Quizás mi libro sea uno de los primeros estudios y como es el primero le he puesto yo el nombre a las Sí, fases, sí. ¿no? Y esta es la fase de las visitas. Sí, de hecho, porque yo también he investigado, doctora, y esto me parece muy de que usted ha decidido hacerlo, hay que investigar más sobre este proceso, sí. Investigar más sobre este proceso. De hecho, estoy escribiendo, la editorial me pidió que escribiera un segundo libro. Entonces ahora mismo estoy escribiendo el segundo libro que ahonda en este tema de las visitas, ¿vale? De la fase de aviso, que si quieres también lo podemos dejar para otro día, porque muchas personas me preguntaban, ¿y cuando es una muerte súbita, inesperada o por accidente, a la persona también se le avisa de que se va a morir? Ah, también, eso sucede, doctora, también. Y eso sucede. Ah, ok, Sucede. Claro, ya no le puedes preguntar a la persona, porque la ok, persona ha tenido una muerte súbita, una muerte sí, inesperada, ha tenido un accidente. A lo que es la familia, sí le puedes preguntar ok. si había hecho o había dicho algo que se saliera un poco de lo inusual, y la verdad es que me estoy llevando mucha sorpresa. Sí que, o sea, casos que son
súper impactantes e interesantes. Pero bueno, como tú me has llamado, hemos quedado que íbamos a hablar de las visitas, pues mira, dice, bueno, la fase de las visitas podríamos preguntarnos, ¿a quiénes ven los moribundos? ¿A quiénes ven? Vale, pues mira, en un 25%, ¿vale? Ven al padre o a la madre. Al Hay padre, muchos, ¿no? sí, a los padres. Yo he escuchado ahí compañeros o algunos, ¿no? Que dicen, bueno, pues ¿quién va a venir a buscarlo? Pues la madre, viene la madre. Pues no es, viene la madre, sí, pero no en un gran porcentaje. Ok, Un 20, o sea, 1 de cada 4 va a venir su madre y su padre, ¿de acuerdo? Pero el 75% restante no son los padres a los que ve. Puede ver siempre algún familiar fallecido, ¿no? Puede ver al esposo o a la esposa, ¿vale? Puede ver a hermanos, ok. muy interesante, muy importante, ¿no? Que los hermanos estén ahí. Sí, 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 el hermano o la hermana, que a lo mejor se murió en los años 70, Ok. ¿vale? Con 22 años y de repente el hermano es el que está ahí. Pueden ver a cuñados que dices, bueno, está aquí mi cuñado, está aquí mi cuñada, ¿no? Y están allí. Pueden ver a primos. Sí es verdad que a lo mejor casi el 60% está viendo a familiares, Ok. en mayor o menor grado. Si has tenido un hijo que falleció de pequeño, de adolescente o de adulto joven, ¿me entiendes? Sí. También suele estar ahí. Ah, también, también. También puede estar ese hijo que se perdió, ¿no? Esto en cuanto a lo que son familiares, ¿vale? Luego hay como cerca de un 20% de personas que dicen ver seres espirituales, Ok. que ven a seres vestidos de blanco, los llaman guías, o algunos, esta palabra ya no la usan tanto. Yo creo que remiten a la misma figura. Dicen ver, es un ángel, por ejemplo, pero claro, como hoy en día la palabra ángel ha quedado como sustituida por el guía espiritual, El guía espiritual, sí. por un maestro ascendido, Ujú. ¿vale? Bueno, pues eso es lo que ahora usan, ¿no? Pues es un guía o es un ser espiritual, es un ser de luz que ha venido, ¿no? Vale, esto en un porcentaje importante. Y también en un porcentaje importante suelen empezar a decir que ven a gente que no conocen. Ok. También eso, porque Sí, pues hay, o sea, hay ven, gente que no conoce, o sea, así normal gente que no conocen. no conocen. Qué interesante esto, porque lo más usual es pues es que vean a los familiares o maestros ascendidos, como usted dice, doctora. Y Pues sí. esto es mínimo, mínimo porcentaje también. Sí, ven a gente que no conocen. De repente, yo en este libro cuento el caso de un paciente que, bueno, me llama la hija porque el paciente está muy mayor. Bueno, yo llego a la casa, no sé muy bien exactamente qué es lo que le pasaba al paciente, pero cuando están tan mayores, pues los hijos te dicen, ¿por qué no viene y ver a mi padre así de una forma vaga? Y entonces pues, le tomas la atención, le preguntas, ves si come, si está, bueno, unos análisis, en fin, un poquito, un chequeo así, ¿no? Sí, claro. Pero cuando llego a la casa, pues el padre empezamos a hablar y me dice la hija, bueno, cuéntale lo que te pasa, qué es lo que te pasa por la noche. Y entonces el hombre pues me dice, pues mire usted, doctora, con una conversación normal, que esto es muy importante a la hora de decidir o de Ok, diagnosticar que es una visión, ok. porque la persona no está delirando, la persona no está alucinando, la persona no está inquieta, te cuenta lo que la persona ve y me dice que todos los días sobre las 3 de la mañana, una cosa así, pues que siente ruidos, entonces él baja al salón y cuando llega al salón se lo encuentra que está lleno de gente que no conoce. Entonces Ay, me dice, doctora, y ahí hay un montón de gente. Y entonces yo le pregunté, digo, ¿pero esa gente son todos desconocidos? ¿O hay algunos que se han conocido o algo? No sé.
¿tú te has parado a mirar si son todos desconocidos o hay alguno conocido? Y entonces la hija se enfadó conmigo. Me dice la hija, doctora, ¿y usted cómo le da alas a mi padre si yo le he mandado venir para que le diga a mi padre que eso son tonterías? Que eso son tonterías. Y ahora Sí. usted le está diciendo que si conoce a los que ve y tal y cual. Y entonces el padre se vuelve hacia la hija y le dice, ¿quieres dejar en paz a la doctora? ¿No ves que ella me entiende? ¿No ves que ella me entiende? Claro, la hija ya se cayó, Sí. no dijo nada, para que tú veas la voluntad del hombre en explicarme las cosas. Y entonces me dijo que había estado, que como bajaba, pues había visto que algunos eran gente del pueblo, pero que hacía Ok. muchísimo tiempo que ni los veía, ¿no? Y algún primo lejano, pero que la mayoría no los conocía, No no los sabía. conocía. No, a eso yo le he llamado comité de bienvenida. Qué interesante esto que me está platicando, doctora, porque es la primera vez que platicamos de esto, ¿no? Este caso, ¿no? De estas personas, o sea, personas que están en esas visitas, que estamos hablando de la fase de las visitas, que llegan y que no, o sea, digamos, la persona moribunda no la reconoce, No. o reconoce uno o dos, pero la mayoría, ¿no? Es Pero que la es muy mayoría no. interesante. Sí, yo lo O llamo, sea, sí, no sé, le ha llamado doctora, ¿cómo dijo? comité de bienvenida. Comité de bienvenida. Qué interesante. Porque muchas veces estas visitas de desconocidos, de gente que no conoce, están en el salón de la casa. Luego te vas a la habitación y ya no tienes. Pero algunas veces también la persona que está enferma puede decir, hay aquí un montón de gente que no conozco, ¿qué hace toda esta gente aquí en la habitación? O sea que también pueden estar dentro de la habitación gente que no conozca. Ok. Dentro de la habitación Dentro de la habitación del hospital o de la casa del donde esté. hospital, Ok. frecuentísimo, o del dormitorio de tu casa, ¿vale? Qué interesante. Gente que no conoce. Un caso me encontré de una compañera dermatóloga que me dijo que su padre, cuando estaba falleciendo, cuando estaba en la cama muy enfermo, empezó a decir que veía a monjes. Le dijo que la habitación se había llenado de monjes. De monjes. Sí, de monjes. Entonces me dijo que su padre había fundado un leprosario aquí en España y lo llevaban monjes. Entonces quizás no es tan extraño Sí. que cuando el hombre estaba en tránsito estuvieran allí los monjes, ¿no? Algo que conecta, ¿no? La historia del Señor de antes, ¿no? Y que conecta con estos monjes. Qué Con esto. interesante. Sí. Mira, también pueden venir una vecina, Ok. puede venir un amigo, puede venir un simple conocido. Es muy interesante porque no sabes quién va a venir en ese último momento. Sí, claro. No es porque tú quieras que venga tu hijo, va a venir tu hijo. Eso lo leí ahí en el libro, doctora, sí, es cierto. Exactamente. De repente aparece un vecino o aparece un conocido. En el libro tengo el caso de uno que le llamo, no, porque le decían Antonio el Pipa, Ok. ¿vale? Porque Antonio el Pipa era un conocido de la familia y cuando el padre de quien me contó el caso estaba trascendiendo, veía a Antonio el Pipa y decía, ahí está Antonio el Pipa. Y era un conocido. De hecho, Antonio el Pipa había fallecido 6 meses antes y la familia no había ido ni al funeral porque era una persona de esta que te encuentras en la calle y que sois vecinos, pero ni siquiera del mismo edificio. O sea, Sí. era un conocido. Y ahí Sí. estaba Antonio el Pipa. Porque luego me puse a preguntar, estas visitas deben de tener algún motivo. ¿Qué Sí. motivo? ¿Para qué vienen estas visitas? ¿Para qué están ahí estas visitas? Sí. Todos sabemos que en la naturaleza no hay nada que no tenga un motivo, una función. Tú dices, bueno, tranquilizan al paciente. Sí, lo tranquilizan. Lo tranquilizan porque ves a gente que ya está en el otro lado, ¿vale? Pero no solamente lo tranquilizan, sino que además les informan
les informan de que su hora está cerca. O sea, doctora, a mí me llama la atención una cosa, ¿no? Que hablando de la faceta de las visitas, debe usted haber localizado ciertos patrones. Ahorita que me estaba diciendo sobre esa persona que encontraba en el lugar, en el salón o en su casa, Sí. encontraba muchísimas personas, era a cierta hora. A cierta hora. A cierta hora. Y yo pienso que es, yo me imagino que usted, por ejemplo, ha encontrado esos patrones. ¿Cuáles son esos patrones, doctora, que identifican a la faceta de las visitas? Que Pues usted mira, los haya patrones que la identifican son que aparecen casi a diario, más o menos a la misma hora. No tiene que ser por la noche, ¿vale? Porque Antonio el Pipa iba a las 5 de la tarde. Y una vez que esa visita ha aparecido en un determinado lugar, al día siguiente aparece más o menos a la misma hora en ese mismo lugar. Qué interesante, a la misma hora. Más o menos a la misma hora en ese mismo lugar. Sí. Y al día siguiente más o menos a la misma hora en ese mismo lugar. Si la visita te aparece, ¿dónde aparecen las visitas? ¿Vale? Pues si es un comité de bienvenida en el salón, como hemos dicho, en el pasillo es otro sitio donde pueden aparecer, como Antonio en el pasillo. Antonio el Pipa aparecía en el pasillo. El señor estaba acostado en la cama y la puerta la mantenían abierta porque estaba muy enfermo, y en el pasillo habían 2 sillas y él decía que Antonio el Pipa estaba allí sentado en la silla, iba todas las tardes. Antonio el Pipa iba todas las tardes y un día la hija le preguntó: ¿pero qué está haciendo ahí Antonio el Pipa, papá? ¿Qué está haciendo ahí? Claro, porque él lo comunicaba, ¿no? Sí. Y esta es otra de las funciones que tienen las visitas. El padre le dijo: está allí esperándome, me está esperando, doctora. Me está esperando. En la fase de las visitas, doctora, ¿cómo está el estado, el estado médico de la persona, doctora? ¿Ya está muy cerca de trascender? Que creo que es una de las ya fases que ya casi está lo último. Sí. Pero también, porque aquí yo lo he explicado y lo hemos visto con otros doctores que han venido al podcast, que muchas personas pueden pensar, y es muy respetable que personas pueden pensar que esto son alucinaciones, doctora. Pero en realidad usted nos ha explicado que las alucinaciones no se llevan bien, no se sienten bien. Pero en este caso, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se ve el paciente en esta fase? ¿Se ve tranquilo, se ve nervioso, tiene miedo? Mira, en esta fase cada uno vive ese tránsito. Vamos a ver, la fase de las visitas se da en el porcentaje de los pacientes que está consciente a la hora de trascender, que es en un 10%. El resto de los pacientes tienden mucho a la somnolencia, ¿vale? Y se van quedando en estado inconsciente. Claro, ahí no te pueden comunicar, a no ser que lo hayan hecho antes. Pero hay mucha gente que está consciente hasta el final. Sí. De estas personas que están conscientes, el 80% va a presentar las visitas en el dormitorio, los fenómenos en el lecho de muerte. Luego es un fenómeno muy, muy, muy común. Sí. Las visitas pueden avisarte, como te he dicho, de que ha llegado tu hora, y si es así, pueden avisarte con una fase de aviso, que es lo que yo llamo meses de antelación. Pero cuando ya estás muy enfermo y aparecen las visitas, tiene un valor pronóstico, quiere decir que el tránsito está muy avanzado. Empiezan viniendo una vez pocos segundos o un minuto, más o menos a la misma hora, y ocupando el mismo sitio, ¿vale? Y conforme van pasando los días y la persona va adentrándose en ese proceso de tránsito, las visitas duran más tiempo. Si antes lo veías 30 segundos o poquito tiempo, luego pasa más tiempo, hasta el punto de que se les escucha
hablar, como decís vosotros, platicar Ok. con los que están en el otro lado. En el otro lado. Ok. Hacen gestos, extienden la mano, preguntan, se quedan esperando como escuchando una respuesta. O sea que hay una coherencia, que esto tampoco ocurre en las alucinaciones cuando Sí, tienes claro. Hay una coherencia entre lo que el paciente hace y lo que el paciente dice. Ok. Estoy hablando pues con mi suegra, que me está comentando esta cosa o la otra. En ocasiones, a través de esas visitas vas haciendo una revisión de vida. Y algunas veces estás de acuerdo con lo que dicen y otras veces no estás de acuerdo con lo que dicen. Qué Y se le escucha interesante. decir, eso Sí. no fue así como tú lo estás contando, porque así no Ah, pasó eso. Están haciendo una revisión de vida a través de los que vienen del otro lado. Sí, 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 sí. qué interesante. Aparte, esta parte de la revisión de vida. O sea que son varios patrones, ¿verdad, doctora? Son varios Varios. patrones porque las visitas tienen varias funciones, ¿vale? No solamente la de tranquilizarte y dejarte ahí medio... No, no, no. Dice, no, es que eso es una cosa que crea tu cerebro pues para que te vayas tranquilo. Eso no tiene ningún valor biológico porque que tu cerebro se vaya tranquilo o no, no importa. Pues tendríamos que tener un desconectador, pum, te desconecta y ya está, ¿no? Sí. Tampoco hace falta que venga nadie a por ti, pero una de las funciones que tienen es que con ellas haces una revisión de tu vida. Ok. Y cosas que te habías cuestionado, por ejemplo, empiezas a comentarlas con los del otro lado. Otra de las funciones que tienen es que te dan instrucciones de cómo hacer el tránsito. Es exactamente lo que le iba a preguntar, doctora. Parece que me leyó el El pensamiento, pero pensamiento, exactamente lo que le iba a preguntar, que parece que le están dando instrucciones, porque creo que lo habíamos hablado en un primer podcast o en el segundo, no me acuerdo, lo hablamos. Ustedes lo pueden checar, hay 2 podcasts de la doctora para que lo vean. Pero eso, que parece que le dan instrucciones y que como que está escuchando a lo que le están diciendo y me parece eso impresionante. sí, 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 sí. Es impresionante porque incluso la persona que está en tránsito le pide al del otro lado, le pide que le ayude. Oh, Ayúdame, porque mira, hay un patrón cuando las personas empiezan a decir frases ok, similares, parecidas, sin tener en cuenta si son hombres o mujeres, o no tiene nada que ver la etnia o el nivel sociocultural. Repiten una serie de frases. Aparte de ok. las frases, repiten frases. Y cuando le están pidiendo instrucciones a lo del otro lado, le piden ayuda. Antonio, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Algunas veces dice, ayúdame que no puedo pasar, que esa Ay, es así dicen, la ok, aduana, ¿no? Que yo decía ok. antes. Ah, sí, la aduana, sí. Ayúdame que no puedo pasar. O, ¿por dónde voy? Dime por dónde voy. ¿Voy por aquí o voy por allí? Dime por dónde voy. Y es súper interesante ver cuáles son las frases, las últimas frases de las personas. Sí, Es que está en esos momentos que son tan intensos para la vida espiritual de la persona, que está haciendo una sí, revisión de vida, que está llegando a conclusiones, que está teniendo atisbos del otro lado, que está viendo a gente trascendida, que se está convirtiendo en medium. En sí. ese momento la persona se convierte en un medium y ve a los que están en el otro lado, que le hace preguntas, que no estemos aprovechando, vamos a decir así, esos momentos para ver cómo se va la gente, para poder hacerle preguntas Sí, también, para poder hacerle preguntas también. Lo normal, ¿qué es? Te voy a explicar qué es lo habitual hoy en día. Primero, que la gente trascienda en un hospital. sí, Eso es lo habitual. sí. Trasciende en un hospital. El personal sanitario sabe muy bien qué hacer con el cuerpo físico para que las personas no sufran, no se asfixien, no te duela nada, te mantienen confortables, te mantienen secos, te mantienen aseados, te mantienen limpios. El cuerpo físico, perfecto. Al cuerpo físico no hay que hacerle nada porque el cuerpo físico sabe morirse solo. Sí, No hay que ayudarle.
sabe morirse solo. Lo que hay que es mantenerlo, ya está, cuidado, se acabó. También a raíz de todos los estudios que hizo Kübler-Ross, de cómo la persona tiene ese mundo emocional, en donde también ese mundo emocional, cómo vive la persona su propia muerte. Su propia muerte, sí. Claro, pues Kübler-Ross los describió con las fases del duelo, que Sí. luego se ha extendido al resto de los duelos, pero ella los describió con respecto al duelo del moribundo, porque la mayor pérdida que tú vas a tener nunca es la pérdida de tu propia vida. El ser querido que está contigo pierde a alguien, a una persona, pero el que se marcha lo pierde todo. Sí. Ya no estás aquí físicamente, ¿no? Ya no Ya no estás aquí estás aquí físicamente. físicamente, si a ti te gustaba, yo qué sé, salir a pasear, pues ya no vas a salir a pasear, si te gustaba tu casa, que la habías trabajado y te había costado mucho trabajo tenerla, pues ya no vas a ir más a tu casa. Lo que se llaman los apegos que tú puedas Sí, tener tanto a las personas como a las cosas. Por eso, ese mundo emocional hay que ir, que eso también lo hacen, ¿no? Sobre todo en sí. paliativo, en oncología, para que se puedan despedir. Tu cuerpo emocional se va tranquilo cuando te despide de tus seres queridos, ellos se despiden de ti y te despides de tus bienes materiales. Ya está. Mi casa para fulanito, mi anillo para menganito, este boli que le tengo yo tanto afecto, pues este quiero que vaya para no sé dónde. ¿Me entiendes? Sí. O sea que, y además, antes, y cuando digo es cuando la gente moría en su casa, Sí, antes, sí. Lo menciona también en el libro, doctora. lo O sea, menciono de en verdad el que sí, libro, lo menciona en el libro. y en el siguiente libro voy a darle un poco más de potencia a esto. Me Antes, parece muy cuando... bonito, ¿eh? Me parece muy bonito porque antes, y en México, bueno, yo vengo de un país latino, ¿no? Como México también, en Ya. España, y eso se hacía antes, ¿no? Se hacía más de antes de que estaba una persona que estaba a punto de fallecer, pero andaban los niños y andaba toda la familia y estábamos como, no se veía tan, digamos, tan, voy a decir la palabra, tan depresivo, era más bien acoger a la persona. Así es como yo lo veo, acoger a la persona que está a punto de fallecer, dejar su cuerpo, doctora. Y era como no sé, como algo muy bonito, yo lo sé, o sea, así como algo de que la familia toda estaba ahí, reunida. Y aparte, estos seres a lo mejor ya estaban ahí y era como, no sé, lo sentí como un convivio, doctora, ahí en ese libro, lo escribe muy bonito, la verdad. Sí, es un momento, como te he dicho al principio, es un momento trascendente, místico y mágico, porque están los de aquí, están los de allí. Sí, El que se está marchando distingue los de allí de los de aquí, distingue las dos realidades, cosa que en una alucinación no la distingue. ok. Pero el que se está marchando distingue las dos realidades. Hay veces, al inicio de las visitas, puede que no las distinga. De repente te dice, oye, mi madre está ahí, o mi tío fulanito está ahí. ¿Y dónde, papá? Pues ahí, al lado tuya. Y hasta que llega un momento en que te dice, mi tío está ahí aunque tú no puedas verlo. O Sí, yo sé que tú no puedes verlo, pero ahí está tu hermano. ¿Mm? qué ¿Vale? interesante. Entonces, es interesante que cuando la persona que está en tránsito empiece a decir que está viendo a seres del otro lado, no le bloqueemos el tránsito, ¿vale? No se lo bloqueemos. A ver, explíqueme eso, doctora. Te ¿Cómo? lo ¿Qué quiere explico. decir? Ok. Te lo explico. Esta paciente que me llama para que atienda a su padre y ella quería que yo le dijera al padre que eso son tonterías Sí, de la mente, si yo le digo, son tonterías, mire usted, eso es su mente la que le está jugando, le vamos a mandar unas gotitas para que duerma usted bien y eso son tonterías, hombre, eso, bueno, cosas que pasan, no le doy al contrario, lo que estoy haciendo es bloqueándole el tránsito. es Claro, lo que... le estoy Ok, bloqueando, porque aunque él siga viendo a seres y yo como médico o como hija le digo que eso es una tontería, que se lo está inventando su mente, pues te cabe la duda.
Sí, claro. Entonces ya veo, pero ya no quiero ver. Entonces los mensajes que te podrían estar trayendo del otro lado, que son mensajes muy importantes para ese momento, pues a lo mejor no lo estás recibiendo como deberías recibirlo. Eso es lo que yo llamo bloquear el tránsito. Ah, ok, porque ahí entra esta parte racional de nuestra mente, ¿no? Porque a lo mejor tienen razón, a lo mejor sí son alucinaciones, ¿no? Esa es la parte, y es Claro, lo que dice usted de bloquear. Qué interesante, una parte de bloquear claro, esta área, antes no sí. había eso, porque Ujú, antes la gente que vivía la muerte como parte natural del ciclo de la vida ujú. sabía que todas estas cosas ocurrían. Entonces, cuando la abuela empezaba a decir que allí estaba su hijo que se había muerto en la guerra, pues la familia lo asumía, sabía que era así. Incluso no dudaban de que fuera así. Bueno, pues mira, ha venido, o ha venido mi madre, está aquí, pues mira, ha venido a recogerla. Pues sí, vienen a buscarte. Es verdad. Y de hecho había gente que amenazaba a otra cuando, como te portes así, se te voy a aparecer cuando te estés muriendo, voy a Sí, venir a por ti. Y dices, ay, te sí. asustaba, ¿no? Porque Sí, es sabías que cierto, ¿no? Sí, al final ¿cómo se llama? Al final de la, eso se hablaba también, ¿eh? Yo me acuerdo que me decían, ¿cómo decían? Te voy a jalar los pies o te algo voy a jalar así, los pies, sí, algo así. Eso es lo que decían, ¿no? te voy a venir, Sí, te voy a sí, jalar los pies. exactamente. Sí, exactamente, ¿no? Que se me hace Sí, muy chistoso, ¿no? Eso, ¿no? sí, Pero es que sí. eso es lo que la gente hablaba antes, ¿no? Pues Es la lo que gente la que, por gente ejemplo, hablaba. moría, por ejemplo, en sus casas y todo eso, pero hoy como casi todo mundo muere, excepto por las muertes accidentales, casi todo mundo pues muere en el hospital, Muere ¿no? en el Ujú, hospital ujú, con la puerta cerrada, ujú. que te quedas ahí un poco ya en el secreto, casi con misterio. El médico, el personal sanitario únicamente se preocupa únicamente, y mucho es, que Sí. se preocupe de mi cuerpo, por favor. Yo quiero, cuando esté trascendiendo, hombre, a mí me gustaría en mi casa, pero si tiene que Ujú. ser en un hospital por cualquier motivo, pues que los que me atiendan tenga esa parte materialista y me mantengan mi cuerpo que no esté en un grito, ¿comprendes? Qué Sí. importante es muy importante. Pero también es importante que, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, me contaba un enfermero de mi centro de salud que cuando él trabajaba en el hospital, en este segundo libro saco casos de Ah, ok, sanitarios, ok, ¿vale? ok. Porque si estas cosas ocurren en el domicilio, ahora siguen ocurriendo en el hospital, no porque tú trasciendas en el hospital, no van a aparecer las visitas, claro que aparecen. Lo que pasa es que ¿quién las recoge? ¿Quién recoge eso? Pues muchas veces el personal sanitario, me decía este enfermero, que había estado en Carlos Haya, que un día entró a cambiarle el suero a un paciente, ¿vale? Y se le estaba cambiando el suero y entonces el paciente le dijo, oye, tú sabes, le dijo al enfermero, oye, ¿tú sabes quiénes son esas dos mujeres vestidas de negro que están ahí, que dicen que me están esperando? Y entonces el enfermero dice, vaya, me faltó tiempo para salir de la habitación. Claro, me Le faltó dio. tiempo para salir de Sí. la habitación, pero claro, si tú sabes que estas cosas ocurren, el enfermero le podía haber dicho, mire usted, yo no puedo ver, no las puedo ver, pero usted que las ve, pregúntele a ellas qué están haciendo ahí, Ok, qué ¿vale? interesante, sí. Y eso es no bloquear el tránsito, porque si alguien de fuera te dice, pues mire, yo no las puedo ver, pero si usted las ve, pregúntele, señoras, ¿qué hacen ustedes ahí? ¿Quiénes son? Interésate por ellas. Claro, es que le dijo, es que están viniendo todas las tardes, ¿no? Lo típico, ¿no? Que Sí. vienen, Los vienen a patrones viajar, estos, ¿no? Estos que usted menciona, doctora, en su libro y los también que estamos patrones. mencionando en el podcast, pero qué interesante esto, ¿no? Es Así que y que, fíjate qué sí, forma de acompañar a una persona desde un punto de vista o desde otro. sí, Si claro, sabes que estas cosas ocurren, puedes hacer un acompañamiento, lo que yo llamo un acompañamiento más espiritual o como quieras llamarlo. No tiene nada que ver con la religión, pero claro, ahí estás viendo a dos personas. sí, claro. No salgas corriendo. Porque claro, los hospitales hoy en día son portales interdimensionales. Se están abriendo portales continuamente.
Qué continuamente. interesante, Y doctora. si, claro, y si no lo sabes o lo desconoces, pues a lo que tú desconoces le tienes miedo. Sí, claro, claro, claro. Y qué bonito, doctora. Y eso que usted esté hablando de portales interdimensionales, una médico, o sea, que yo les digo a ustedes, o sea, una médico que hable de esto, porque la ciencia, pues todavía hay muchos tabúes en esta parte, ¿no, doctora? Que todavía no sabemos qué hay más allá, que todo esto, es esa parte que todo mundo desconoce, ¿no? Pero que cada vez la ciencia se esté interesando más en esto, en las experiencias cercanas a la muerte o en estas fases, doctora, que a mí me parecen muy bonitas, que yo creo que le da muchísima esperanza a las personas. Si supiéramos todo estas fases, ¿no? Eso es. Que yo le agradecería y al final del podcast podríamos hablar más de hacer más un Sí, podcast de cada faceta, que a mí me parece súper interesante, ¿no? Y que la gente pudiera ver estos patrones. sí. Sí, sí, mira, podemos hacer otro podcast con otro, porque esto está tan inexplorado Sí. que esa falta de investigación hace que las personas, sanitarios, muchas veces los primeros que estamos ahí al pie del cañón, pues tengamos ignorancia acerca de estas cosas, no sepamos muy bien lo que es. Doctora, disculpe, ¿a usted, por ejemplo, le ha sucedido que, por ejemplo, vaya otro doctor o vaya una enfermera o vaya alguien y que le diga, mire, este paciente me está diciendo, como ese que me acaba de explicar, ¿no? Que le han dicho, le ocurre muy seguido que otras Mira, personas del personal médico. me ocurre lo siguiente. Me ocurre cuando un médico a lo mejor va a casa de un paciente y el paciente empieza a decir que está viendo a fulanito o menganito. Como eso, los médicos en general dicen, bueno, eso son alucinaciones, eso no... O si el paciente está... Verás, hay ocasiones en donde el paciente empieza a gritar, ¿vale? Ay, O sea, las visitas no siempre son bienvenidas, ¿vale? o que tienen su parte así medio, voy a decir, oscura quizás, no sé. Tiene su parte de que si alguien viene y te dice, Perla, he venido a buscarte porque te toca marcharte, y tú dices, pues no me voy. Ay, esa parte, ok. Esa parte, entonces, esa parte. Mira, en el siguiente libro voy a contar este caso que es muy interesante porque además es una experiencia de muerte compartida. Que eso, si quieres, lo podemos hablar en otro podcast Sí, porque da claro. para mucho, ¿no? ¿Qué es una experiencia de muerte compartida? Una persona que está moribunda, está viendo las visitas y puedes decir, es que su mente enferma, el cerebro se va apagando y todos tienen el mismo patrón, qué raro, pero bueno, va, ¿eh? Vale. Pero ¿y cuando la persona que se está yendo y el testigo, ser querido, acompañante, están viendo lo mismo? El que está viendo lo mismo, su cerebro no está enfermo. Qué Esas son las interesante. experiencias de muerte compartidas. O- No es lo más frecuente, pero existe. Raymond Moody hizo un libro Ok, con 10 casos que se llama Destellos de Eternidad, ok. ¿vale? Que habla de experiencia de muerte compartida. A mí también me han contado, porque como ya la gente me cuenta muchas experiencias, bien, os Sí, voy a contar un caso en donde es un caso de visita que no es bien recibida, ok. ¿vale? Lo mismo que te llaman a ti a la puerta, pues miras por la mirilla y dices, pues no te abro porque eres un pesado, por ejemplo, ¿no? Y cierras la mirilla. Sí, claro, ¿quién se... ¿Quién será? O a lo mejor si no quieres esa visita, pues Sí, vale. Entonces me contó una enfermera, ¿vale? Una enfermera que estaba un día, su abuela estaba muy enferma, la tenían en casa, y entonces escuchó gritar a la abuela, ¿vale? Ojo con los gritos de los abuelos. ¿Qué están diciendo? Tú sabes que muchas veces por la noche o por el día, ¿no? Empiezan a gritar y parece, bueno, pero ¿qué están gritando? Es que no le prestamos ni oído ni nada. Total, que ella dice que empezó a escuchar gritar a la abuela y fue para el dormitorio de la abuela y conforme iba llegando, la estaba escuchando que decía,
fuera de aquí, que no quiero veros, que os vayáis, que os vayáis, que os vayáis. Y esta se asustó, dice, le ha entrado alguien a mi abuela a la habitación. Entonces entra a la habitación y la abuela estaba en un estado nervioso. La abuela, ¿pero qué te pasa? Dice que han venido uno a buscarme, que dice que me quieren llevar. Y dice la nieta, pero bueno, abuela, ¿pero quiénes? ¿Quiénes? Dice, esos de ahí. Entonces ella miró y vio como un portal, como un redondel, algo redondo que se iba abriendo y dentro había un paisaje con gente. Ella lo vio. Ay, qué interesante. Entonces ella me lo contó, me dijo, Lola, yo lo vi. Fíjate que quien ha visto ese portal cuenta lo mismo. Okay. Esta no sabía que otros me habían contado, pero cuentan lo mismo. Sí. Es algo que se va abriendo, deja vislumbrar un paisaje detrás. Okay. Y hay gente, o sea, está habitado, hay gente. Y entonces la nieta se volvió, vio allí que había gente y entonces dice ella que puso a su abuela detrás de ella porque la abuela le dijo, no dejes que me lleve, no dejes que me lleve. Y entonces ella puso a la abuela detrás y empezó a gritar, me dice Lola, empecé a gritar lo mismo que estaba gritando mi abuela, fuera de ahí, iros, que no la vaya a llevar. ¡Qué impresionante! Pero yo estaba gritando lo mismo que mi abuela, Lola. Muy bien, qué impresionante. Que os vayáis, que os vayáis. Impresionante. Sí, y me dice, ¿y sabes lo que más me sorprendió de todo? Digo, que no te... Dice, bueno, eso era impactante, dice, pero sí, para claro. mí mi mayor sorpresa fue, me dijo esta chica, mi mayor sorpresa fue que cuando yo empecé a increparlos y a decirles que se fueran, sí, me hicieron caso. Y aquello empezó a cerrarse, a cerrarse, a cerrarse y desapareció Lola. Y se fueron. Se fueron. Dice, pero mi abuela a los 2 días falleció. O sea que de todas maneras, o sea, es que es cierto, doctora, es que esta parte, es que yo creo que que es la parte esta faceta de las visitas que hemos hablado, doctora, hoy en el podcast, es que es cierto que creo que cuando ya llegue el momento, que es lo que le voy a preguntar, ¿cuánto tiempo de cuando entra la persona a esta faceta de las visitas, cuánto tiempo pasa para que la persona trascienda? Pues según mi experiencia, esto está inexplorado. Hay que investigarlo. Yo voy a empezar una investigación más en profundidad sobre todo esto, pero según mi experiencia, pues pocas semanas. Pocas semanas. Incluso días, porque este señor que yo te he dicho que tenía el comité de bienvenida, él no estaba enfermo, él estaba mayor, pero ya está. Este señor a las 2 semanas trascendió después de aquello. O sea, es una... otra gente a lo mejor tiene esa visión, ¿vale? Y pasan a lo mejor 4 o 5 meses. Okay. O sea que, pero el tránsito está muy avanzado. Sí. El tránsito está muy avanzado. Puedes negociar algo. Ya lo dejamos para otra ocasión, ¿vale? Claro, sí. Pero sí o sí, eso va a suceder porque ya pues es tu tiempo, ¿no? Eso sí va a suceder. Cuando ya entra la persona en esta faceta de las visitas, que es una parte muy avanzada de lo que usted describe, doctora, sí o sí esta persona va a transitar. Va a transitar. Vaya, en un 90%, 95% de los casos el tránsito está muy avanzado. Sí, cuando ya empieza a haber visitas, está aquí mi madre, está mi padre, han venido mis primos. Tengo un caso, pues mira, de alguien que es de México y el padre vivía en México, tenía una hermana en México y ella vive en Florida. Y entonces la hermana desde México la llamó y le dijo, dice papá que se va a morir muy pronto porque han venido sus primos a buscarlo. Y dice la otra, bueno, ¿pero qué me estás diciendo? Dice, hombre, lo que me ha dicho papá. Papá me ha dicho esto y llama a la niña, llama a tu hermana y dile esto. Bueno, se falleció a la semana después de que los primos vinieron a buscarle. Es que entonces, es muy interesante. Muy interesante. No, es que la verdad, doctora, todo el trabajo que está haciendo y una de las cosas tan interesantes aquí es que, como usted dice, esto no está explorado, pero si esto se pudiera, digamos,
aplicar más, doctora, aplicar más en los hospitales, aplicar más como, digamos, para tener un buen morir, doctora, pues hay que tener también un buen vivir, ¿no? Pero yo digo que esto pudiera ayudar muchísimo a las personas a esta parte del miedo, a esta parte de la Sí, depresión, todas estas cosas cuando o cuando te diagnostican una enfermedad grave, ¿no? Y esto yo creo que ayudaría muchísimo a las personas. Y yo creo que su libro, pues doctora, sí. que se los voy a recomendar, o sea, es impresionante. La doctora tiene muchísimos casos aquí. A mí me ha encantado, me ha dado muchísima esperanza también, porque como yo les digo y le platiqué yo a la doctora, mi padre falleció en 2020 y yo ya pasé por estas cosas. Yo creo que si yo hubiera encontrado el libro de la doctora, a lo mejor me hubiera todavía dado más esperanza y saber entender cuáles son las facetas que mi propio padre, pero esto no está completamente explorado, doctora, y la verdad es que usted está haciendo un Pero buen mira, trabajo en esto. Perla, aunque no Ujú, esté investigado, no esté ujú. explorado, cuando yo lo cuento, las personas en el fondo saben que eso es así, porque ya lo han escuchado, porque lo han vivido, como tú decías, porque en el fondo intuitivamente lo hayas escuchado, ¿no? Sabes que eso es así. Y siempre hay alguien que dice, a mi padre le pasó eso. Eso es como dice la doctora. Yo lo que estoy haciendo es describiendo cómo nos marchamos desde el punto de vista de nuestra conciencia, desde el punto de vista espiritual. Y a mí me gustaría, con el siguiente libro me gustaría conseguir, bueno, dos cosas, ¿vale? O iniciar dos cosas. Una, que el moribundo, cuando está falleciendo, sea una autoridad. Me explico. Antes, cuando la gente se moría en su casa y el moribundo decía, llamar a mi hijo, la gente iba y llamaba a su hijo. Sí, Quiero que esto sea para fulano. Era para fulano. Se les respetaba las voluntades que ese hombre o esa mujer tenía, incluso si era un muchacho o una muchacha, también se lo hacía. ¿Me entiendes? O sea, respetaba esas últimas voluntades. Y entonces quiero como que se respete esa parte de la vida que es morir como algo mío, sí, con el hashtag mi muerte es mía. Respétamela, por favor. Mi muerte es mía, como mi vida es mía y mi cuerpo es mío. Entonces, como eso es mío, me tienes que respetar lo que es mío. No me interfieras, ¿vale? sí, No hagas cosas en mi nombre. sí, claro, Pregúntame, sí, ¿vale? O sea, mi muerte es mía y sí. yo me voy a responsabilizar de mi muerte. Eso por una parte. Y por otra parte, si sabes todas estas cosas, puedes ayudar desde este plano a enviar a la luz a la gente que está en tránsito o que está trascendiendo. Sí, ¿Mm? también. Y eso debería de haber alguien en los hospitales, el que esté más sensibilizado, el que le guste hacerlo, porque cuando las personas están recibiendo visitas, y esto ya está avanzado, con las visitas también están viendo ese portal, que te lleva a la luz. Estoy viendo aquí a mi tía y tal. Bueno, si estás viendo a tu familia o a seres queridos y estás viendo la luz, márchate con ellos, han venido a por ti. O sea, podemos ayudar a enviar a la luz a la gente desde aquí. Pero como usted lo ha explicado también, doctora, qué bonito como lo explica. La verdad me quedo muy impresionada, ¿no? Como usted lo explica, doctora, porque la verdad creo que, como le digo, le da mucha esperanza, pero también está esta parte, ¿no? Que como el caso que nos acaba de explicar de esa abuelita que tenía muchísimo miedo. Y es por eso, pues es que o sea, la muerte sigue siendo un tabú, doctora, Sí, y la mayoría, vivimos en un mundo que, que nos da mucho miedo a la muerte, nos da miedo a la muerte, queremos vivir, queremos estar jóvenes y yo no sé si usted ha escuchado del transhumanismo, de esta parte que hay gente que yo respeto mucho a las personas que están en la tecnología y creo que la tecnología nos ha dado muchísimas cosas, nos ha dado esto que podamos hacer este podcast, doctora, pero también pienso que la muerte pues es un paso más y que nosotros
no, digamos, morimos físicamente a esta dimensión, Está pero que claro. sí que hay otra dimensión y usted pues lo ha vivido con los pacientes, lo explica muy bien en Sí. su libro y una de las cosas más interesantes para mí, y yo le he dicho en otros podcasts, doctora, es que me encanta que gente de la ciencia pues se acerque a estos temas Bueno, que usted y ya tiene además mucho. yo lo hago, claro, yo lo hago desde el punto de vista de la ciencia porque lo que estoy haciendo es describiendo lo que les pasa a las personas. Sí, Y lo que les pasa son cosas muy trascendentes, muy sagradas, muy místicas, si lo quieres llamar así. La persona empieza a hacer ese viaje interior y lo hace acompañada de los que ya están en el otro lado. Entonces hay gente que a lo mejor le dice a lo del otro lado, no quiero irme, ¿no? Como esta señora. Bueno, bueno, para eso están, porque saben prepararte y lo hacen divinamente. sí. Los del otro lado vienen a prepararte divinamente, estupendamente. Lo van a hacer con una delicadeza. Si estás asustada o tienes miedo, van a ir poco a poco preparándote, ¿no? Aunque al final te resistas o digas o tal o cual, es como que te calman de alguna manera. Hay un momento en donde te calman, hasta tal punto que tengo el caso del el padre de una amiga, la madre de una amiga que él estaba falleciendo y se estaba resistiendo muchísimo y estaba sufriendo mucho y además empezó a decir, no me quiero morir, que no me quiero morir. Entonces esto es una cosa muy impactante y Sí, muy trágica y dolorosa para la familia porque tú no puedes hacer nada. no puedo hacer nada así. Es como un niño que está naciendo y el niño empezase a gritar que no quiero nacer, que no quiero nacer. Pues dices tú, hijo, ¿y yo qué puedo hacer, no? ¿Y qué? Estaban todos con ese dolor y el corazón encogido cuando la madre, de repente, la cara le cambió, extendió la mano y nombró el nombre de su padre, ¿no? Miguel, 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 Miguel. Y ahí se fue. Entonces, Ahí se fue. no, y ahí se fue. Sí. No es lo mismo que tu madre Ujú. se vaya diciendo no me quiero morir, a que le cambie la cara, vea ese tono de alegría y Sí, vino su claro. marido a por ella. A lo mejor el marido estaba allí de hacía tiempo. Sí, a lo mejor sí, sí. Lo que pasa es que tú, en tu torbellino emocional, ¿vale? No estabas viendo nada, ¿no? Por eso ese acompañamiento es importante cuando la persona está agitada o está nerviosa. Decir, mira, fíjate bien en la habitación, fíjate bien. ¿Hay alguien más? ¿Ha venido alguien a visitarte? Porque hace poco me contaba una persona que su padre estaba muy agitado y esta persona ya sabe un poquito de todo esto, ¿no? Pues Sí, ha leído claro. el libro, ya sabe un poquito de todo esto y entonces el padre estaba muy agitado. Y la hija le dijo, bueno, papá, fíjate, hay en la habitación, ¿estás viendo a gente en la habitación? ¿Hay alguien más? ¿Estás viendo una luz, papá? ¿Estás viendo una luz? Y entonces el padre le dijo, sí, sí, estoy viendo una luz, la estoy viendo hace varios días, pero no le estoy haciendo caso. Y la hija le dijo, mira, mira, papá, sí, 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 No le sí, estoy sí. haciendo caso. No le estoy haciendo caso. Entonces dice ella, mira, papá, fíjate en los que hay, dime quién hay, quién está aquí. Ok. ¿Vale? Y el padre empezó a decirle quién había. Mira, ¿ves? Esa luz se ha abierto para ti. Esa Sí. luz se ha abierto para ti. No se ha abierto para nadie más, se ha abierto para ti. Así es como podemos acompañar a la luz los que todavía estamos aquí, a los que se están marchando. Comprender, doctora, que pues se abre eso, ¿no? Se abre, como usted dice, como esa luz, ¿no? Y qué bonito, porque a mí me parece, doctora, que esto, como le digo, da mucha esperanza, que yo creo que si las personas se siguiera como un proceso, yo creo que sería mucho más bonito y mucho menos doloroso en esta parte Efectivamente. para las Sí. personas, sobre todo para los familiares.
Para Los estudios todo. para todo, exactamente. Pero me llama también la atención esta parte, doctora, de que hay gente que pues tiene miedo, ¿no? A la hora, que sí se niega, o sea, que sí se niega a morir. Yo creo que debe de ser pues bastante difícil para la persona y claro, para los familiares Y la para gente los empieza, familiares sí, también. sí, porque no se puede hacer nada, pero eso me llama muchísimo la atención. Si quieres, Y, para la siguiente vez ujú, podemos ahondar en el tema de cómo estas visitas vienen a acompañarte de una forma para que tengas menos miedo, sí, ¿vale? ¿Cómo lo hacen? sí, ¿Cómo lo claro. hacen? Que lo hacen muy bonito, ¿vale? Y también más experiencias de muerte compartida, que también son muy interesantes. ¿Qué te parece, Ujú. Perla? Sí, no, claro. Y también me interesa ver a la faceta, doctora, la faceta no de las llamadas, pero Los los avisos. avisos, especialmente por estas personas que, por ejemplo, que hay veces que mueren, o escuchen ustedes que hay veces que, por ejemplo, hay gente que muere en accidentes, que muere, no sé. Mire, doctora, le voy a platicar un caso rapidito. Mi tía, falleció. Tengo una tía que acaba de fallecer, no tiene mucho, tiene en abril. Y ella se empezó a enfermar así, pero ella como que le decía cosas a mi mamá, le decía cosas a mi madre de que pues no se sentía bien, que no sabía no sé cuánto tiempo, cosas medio raras. Mi mamá no me explicó muy bien, pero cosas medio raras. Y me llama la atención esto que usted dice por la fase esta de las no de las visitas, pero Del la fase aviso. esta del aviso, exactamente Del del aviso, aviso. que mi mamá me dijo esto en noviembre del año pasado y mi tía falleció en abril. De hecho, mi Sí, tía unos seis falleció meses antes. los últimos Sí, días de abril falleció, pueden desafortunadamente. empezar la fase de aviso unos 6 meses antes. Sería Ujú, interesante verla, que hablaras con tu madre y que te ujú, dijese todo aquello que te decía tu ujú. tía, ¿no? Porque ahí volvemos a lo mismo, eso que es una fase del tránsito, muchas veces tratamos de decir, bueno, esos son, no sé, pues te lo estarás inventando, esos son... Y ahí es cuando, si no bloqueamos el tránsito, sí que Ujú, estamos por lo menos bloqueando la comunicación con la otra persona, porque la otra ujú. persona quiere comunicar y compartir contigo lo que le está pasando, Sí, y claro. si no le das la importancia que la persona siente que esa experiencia tiene e incluso se la quitas, le quitas la Sí, importancia, pues esa persona tiende a no contarte nada. sí, claro. Entonces ya, ¿para qué voy a O le hablarle empiezas, si no? sí, o le empiezas a decir, fíjate, no te preocupes, no pasa nada, todo esto que es muy normal que nosotros usamos, Es verdad. que nosotros decimos que no hagas caso, eso es una alucinación, eso es algo, es un sueño, porque puede también suceder en sueños, ¿no, doctora? También. Puede suceder en sueño. Si no sabemos lo que es, no digamos nada. Ujú. Bueno, pues a ver qué es lo que Yo creo que pasa. Hay nos que falta, sí, Claro, nos falta ese tipo de acompañamiento, ese tipo de conocimiento, que ya lo tenemos, pero hace falta que nos lo recuerden, verla. exactamente, exactamente. Ay, doctora, la verdad Bueno, que yo pienso que esto le da muchísima esperanza a las personas y sobre todo, como le dije, que al principio detrás de cámaras le estaba platicando sobre un caso que una persona que estuvo de invitado conmigo en el podcast y que falleció su madre, ella me dijo que ella vio todas las fases y que le dio mucha esperanza, que se sintió mejor, que no sufrió tanto por la muerte de su madre y que sabe perfectamente que su madre está en el otro lado, está en esta otra dimensión, que aunque desconocemos, pero que hay una conciencia, y yo les he dicho así, hay una conciencia que sobrevive a la muerte, doctora. sí, que sobrevivió el cuerpo. Claro que sí, el cuerpo, todo lo que nace muere, todo lo que nace muere. Y el cuerpo nació y una vez morirá, pero la parte nuestra que viene de la fuente, que viene del Creador, que viene de lo eterno, que viene de lo que nunca muere, no muere. Hay tanta gente que quiere traer, y con esto terminamos, Sí, claro. hay tanta gente que quiere traer el cielo a la tierra que nos olvidamos que cuando nosotros trascendemos, llevamos la tierra al cielo. Qué bonito.
Qué bonito. Doctora, pues le quiero agradecer otra vez que haya estado aquí en el podcast y pues le voy a poner los links de la doctora, ya saben ustedes dónde los pongo, siempre en la caja de información. Le voy a poner también el link del libro. El libro yo lo conseguí en Amazon, creo que lo pueden conseguir también en Amazon. Me llegó En aquí, yo Amazon. estoy en Canadá, la doctora está en España, imagínense, o sea, puede llegar en cualquier parte del mundo, ustedes lo ordenan de ahí y ahí lo pueden ordenar y se los recomiendo, recomendadísimo. La doctora habla sobre esto, sobre estas facetas y también como yo y la otra estábamos platicando, vamos a hacer otros podcasts hablando sobre todo esto, ¿no? Me Pero parece bien. sí, y sí que les digo que también quiero decirles que no se olviden de ustedes, el 23 de junio tenemos la tertulia en vivo, para que ustedes estén aquí con nosotros y puedan también comentar. Hay varias personas que van a estar en la tertulia y pues quiero avisarles sobre esto, o sea, para que ustedes no se la pierdan. Y una última cosa, he abierto un email porque como la gente me comenta cosas, me comparte casos y yo mantengo esta comunicación con las personas, he abierto un email especialmente para las personas que quieran compartir sus casos conmigo. Y si quieres lo puedes poner en la cajita de información o en un comentario que lo deje fijado, que es con todas las letras, doctora Lola Aparicio, con todas las letras, doctora Lola Aparicio@gmail.com. Ok, doctora Lola Aparicio, lo vamos a poner aquí en pantalla, o sea, cuando ya veamos todo lo del podcast y le voy a poner toda la información de la doctora y Muy bien. también, como les digo, el libro. Pues ya saben que siempre les digo a ustedes que tú tienes el poder de transformar tu vida. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Gracias, doctora. Nos vemos. No se me vaya.